En la clase de hoy estaremos viendo el transformador de distribución y sus características. En esta sección del curso estaremos hablando sobre el transformador de distribución. Continuando con nuestra discusión de transformadores, este es un transformador que suple potencia mayormente a nivel residencial, es donde más lo vemos utilizado. Entonces, un terminal de alto voltaje y un terminal de bajo voltaje que está dividido, ¿verdad?, en un terminal de bajo voltaje con un center tap, como le llamamos. Y quiere decir que a la salida voy a tener entre esa línea que va a ser el punto neutral y la línea 1 120 voltios, y entre ese punto neutral y la línea 2 120 voltios, y entre línea y línea, entre la línea 1 y la línea 2 vamos a tener 240 voltios, ¿verdad?, que son los voltajes que se utilizan a nivel residencial. Que cuando yo tenga cargas como nevera, cargas como microondas, pues lo voy a conectar entre 1 y neutral o entre 2 y neutral, ¿verdad?, que hay 120 voltios. Pero cuando tenga carga como algunos tipos de aire acondicionado, como estufa, pues entonces tendríamos que conectarlo entre línea 1 y 2, ya que trabajan o operan a 240 voltios. Así que mirando un panel de distribución residencial, ¿verdad?, panel de breaker como los que tenemos en las casas, aquí podemos ver algunas cargas en este panel, ¿verdad?, como lo son receptáculos, como lo son estufa, aire acondicionado, termostato, una secadora, una lavadora y varias bombillas. Y que esos equipos están conectados a el panel eléctrico a través de unos breakers. Uno pudiera llevar este diagrama eléctrico a un diagrama como el que vimos anterior, ¿verdad?, con la parte de la distribución en el secundario y de dónde a dónde es que se conecta cada carga. Y que eso precisamente es lo que deseamos hacer con este panel de distribución: acomodar las cargas de acuerdo a la conexión, calcular las corrientes I1 y 2 y la corriente que iría por el neutral, ¿verdad? Y para eso pues necesitamos identificar dónde es que están conectadas esas cargas, para entonces yo, una vez las identifique y las reconecte en su diagrama, calcularla, ¿verdad?, calcular esas corrientes. Y aquí nosotros tenemos cómo va a quedar esa distribución y cómo es que lo trabajamos. Pues miramos el diagrama anterior, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comenzar con los 5 receptáculos que están en paralelo, rastreando, ¿verdad?, la línea de donde vienen desde la línea número 1 a través de un breaker de 20 amperes, y el punto negativo llega a neutral. Quiere decir que esos 5 receptáculos van a estar entre la línea 1 y neutral. Si voy con la estufa está a través de un breaker de 40 amperes desde la línea 2 y el negativo a la línea 1. Así que la estufa está entre la línea 1 y la línea 2, ¿verdad? Por eso es que tiene 240 voltios. Y vamos con el aire acondicionado. Viene en esta barra de la línea 2 y el negativo está conectado a través de un breaker de 30 amperes a la línea 1, así que también es a 240. Movemos aquí al termostato y tenemos a través de este breaker de 30 amperes la línea 2 y el negativo a la línea 1, ¿verdad? Así que también 240 voltios entre la línea 1 y 2. Tenemos la secadora, seguimos aquí a través de un breaker de 30 amperes la línea 2 y el negativo, otro breaker de 30 amperes a la línea 1. Entre la línea 1 y 2 tendría la máquina de lavar. Y 5 bombillas, 4 bombillas, ¿no? Aquí hay 4 bombillas, 3 de 60 watts y una de 40, pues irían a través
través de un breaker de 15 amperes entre la línea 2 y neutral, ¿verdad? La lavadora sería entre la línea 2 y el negativo y neutral, 120 voltios. Y que esa forma de rastrear cómo es que van conectadas las cargas es lo que nosotros planteamos aquí, ¿verdad? R1 sería el receptáculo 1, receptáculo 2, receptáculo 3, receptáculo 4 y 5 entre nuestra línea 1 y neutral. Y luego abajo, bombilla 1, 2, 3 y 4 y la lavadora están entre la línea 2 y neutral. Y luego entre la línea 1 y 2 pues tenemos el termostato, la secadora, la estufa y el aire acondicionado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Y que nosotros lo que hacemos es básicamente para calcular cada una de las corrientes de esos equipos, utilizar la fórmula que conocemos, porque esto es básicamente un circuito DC. Tengo el voltaje y tengo la potencia que consume cada equipo. Así que simplemente aplicar la fórmula de potencia, V por I, y despejar para I, P entre V, ¿verdad? Y una vez yo tenga todas las corrientes que consumen cada equipo, lo que hago es un KCL en el nodo superior para hallar la I1. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un KCL que es la suma de las corrientes que van por el receptáculo 1, 2, 3, 4, 5 y por las 4 cargas de 240, termostato, secadora, estufa y aire acondicionado. Y luego un KCL en el nodo de abajo para calcular las corrientes de la bombilla 1, 2, 3 y 4, la lavadora y las 4 cargas que están conectadas al 240, termostato, secadora, estufa y aire acondicionado. Así que hacemos ese cómputo de corriente con la fórmula de potencia. A los receptáculos 1, 2, 3, 4 y 5 le asignamos unas cargas ahí aleatorias que no había, ¿verdad? Una nevera, un televisor, un microondas, cosa de que se parezcan lo máximo a lo que tenemos en nuestras casas. La estufa ya tenía la potencia, ¿verdad? Que consumía 12.2 kilos, el aire 860, la bombilla 160, 260, 360 y una de 40, la lavadora 400 watts, la secadora 4.8 kilos y el termostato, pues sumamos todos los elementos que habían allí y nos da 4.025 kilowatts. Así las cosas, la nevera que le pusimos 360 watts, 360 en 320 nos dio 3 amperes. Televisor 150 en 320, 1.25 amperes. Microondas 750 en 320, 6.25 amperes. Abanico 150 watts en 320, 1.25 amperes. Una cafetera de 500 watts en 320, 4.17 amperes. La estufa 12.2 kilos entre 240, 50.8 amperes. El aire acondicionado 860 entre 240, 3.58 amperes. La bombilla 1, 2 y 3 son de 60 watts en 320, me va a dar lo mismo, 0.5 amperes. La de 40 en 320.33 amperes. La lavadora 400 en 320, 3.33 amperes. La secadora 4.8 kilos entre 240, 20 amperes. Y el termostato 4.025 kilos entre 240, 16.77 amperes. Y aplicamos el KCL, en el caso del 1 pues es la suma de los 5 receptáculos, receptáculo 1, 2, 3, 4 y receptáculo 5, con las cargas que pusimos ahí, más la corriente por la estufa, el termostato, el aire y la secadora. Sumamos todos esos amperajes, ¿verdad? Que son los que están ya calculados en la tabla. 3 más 1.25 más 6.25 más 1.25 más 4.17 más 50.8, 3.58, 20 y 16.77 y esa I1 nos da 107.1 amperes. Luego hacemos el KCL2, que es la suma de la bombilla 1, 2, 3 y 4, la lavadora, la estufa, termostato, aire acondicionado y secadora, punto 5, punto 5, punto 5, punto 33, 3.33, 50.8, 16.77,
3.58 y 96.31 amperes. Así que si hacemos un KCL en la entrada, ¿verdad? Donde se une la corriente 1, 2 y neutral, y despejamos por neutral, pues la corriente de neutral es la recta de I1 menos I2. Y que tendríamos 107.1 menos 96.31, pues 10.79 amperes. Eso sería este ejemplo de un panel residencial, ¿verdad? Típico, en términos de cómo calcularíamos su corriente por la línea 1, la línea 2 y la línea de neutral. En el caso de nuestro laboratorio, pues allí simplificamos, hicimos un experimento de transformador de distribución solamente con dos cargas, donde le pusimos dos módulos resistivos iguales, y sí que ambos están entre línea 1 y neutral con 120 voltios, y el otro entre línea 2 y neutral con 120 voltios. Dan 0.4 amperes ambos, ¿verdad? Pues son las mismas cargas. Si restamos I1 menos I2 nos da 0 amperes, ¿verdad? Así que en este ejemplo hicimos en el laboratorio un ejemplo de carga balanceada. Y entonces si uno le cambia una de esas cargas, por ejemplo, pone un módulo resistivo de 600 ohmios, y ahora tienes 300 y 600, 300 entre línea 1 y neutral y 600 entre línea 2 y neutral, pues ahora en I1 va 120 entre 300.4 amperes, en I2 da 120 entre 600.2 amperes. Si buscamos la diferencia, ahora va a haber corriente por el neutral, reflejando que hay un desbalance, ¿verdad? Hay cargas que son disímiles, que fue el mismo resultado que observamos en el panel residencial, donde hubo una diferencia entre la corriente I1 y 2, ¿verdad? Porque son diferentes cargas que están conectadas entre esas líneas, y esa diferencia va a ir por el terminal de neutral. Y que con esto terminamos este ejemplo sobre transformador de distribución.